este video te explicaré qué es el estrés, cómo afecta a la salud física y mental y te daré unas recomendaciones prácticas para manejarlo adecuadamente, de manera que puedas mejorar tu salud mental y tu calidad de vida en general. ¿Qué es el estrés? El estrés es una reacción natural del cuerpo humano al entorno y a los estímulos derivados de las diferentes circunstancias que confluyen en él. La mayoría de las veces se asocia a situaciones difíciles o peligrosas, sin embargo, también puede ser causado por otros motivos. Los factores que generan estrés se denominan estresores. Los estresores son acontecimientos, situaciones o circunstancias que provocan tensión emocional o física. El estrés es la forma que tiene el organismo de responder a estos. Entre los estresores más comunes se encuentran la sobrecarga de trabajo, los problemas de pareja, los problemas financieros, las peleas familiares, entre otros. Si el estrés proveniente de estas situaciones no se gestiona adecuadamente, se puede desarrollar estrés crónico, una condición de salud negativa que inicialmente implica síntomas físicos como dolores de cabeza, musculares o dificultad para dormir, pero que con el tiempo podría escalar a condiciones físicas o emocionales graves que representen una seria amenaza para la vida. ¿Cómo afecta el estrés a la salud? El cuerpo tiene un sistema de respuesta al estrés. Naturalmente, tiende a mantener el equilibrio en respuesta a los factores estresantes, pero la respuesta no siempre es favorable, especialmente cuando los pensamientos están cargados de tensión o angustia, influyen en el funcionamiento del cerebro y a partir de este en el cuerpo, provocando que el impacto del estrés sea negativo. Cuando el cuerpo está sometido a estrés, libera cortisol y adrenalina, hormonas que provocan aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada y subida de la presión arterial. Estas reacciones activan recursos en el cuerpo que potencian diferentes capacidades y permiten un mejor rendimiento en una situación determinada, por ejemplo, en las competencias deportivas. Sin embargo, cuando mentalmente el estar bajo presión no se percibe como una situación motivadora, sino angustiosa, puede empezar a experimentar síntomas mentales como insomnio, sensación de agotamiento, dificultad de concentración, o síntomas físicos como dolores de cabeza, tensión muscular, úlceras de estómago, aumento de peso e incluso problemas a largo plazo como enfermedades cardiovasculares, diabetes y asma. ¿Cómo reducir el estrés? Para reducir el estrés, lo primero es entender que es una parte normal de la vida, que así como trae efectos negativos, también puede tener efectos positivos en nuestra fisiología. Todo depende de cómo se le perciba y se responda a él. Uno de los hechos más interesantes sobre el estrés es su activación por el pensamiento. Esto demuestra que la forma en que las personas piensan afecta seriamente su cuerpo, en principio de manera imperceptible, pero a mediano o largo plazo con efectos de alto impacto negativo, en muchos con consecuencias irreversibles. Es por esto que resulta vital aprender a gestionar los niveles de estrés, dada la afectación que éste puede representar para la salud mental. La clave para controlar el impacto negativo del estrés es identificar, en primer lugar, aquellos factores que lo desencadenan. Luego, tomar medidas para contrarrestarlos o reducir su intensidad y con ello su grado de afectación. Las acciones para reducir el estrés pueden variar de acuerdo con lo que mejor funcione para cada individuo. Se deben evaluar las características de cada caso en particular, pero en términos generales existen unas técnicas populares que parecen funcionar para casi todo el mundo en lo que al manejo del estrés se refiere. Estas son: la meditación, el yoga, los masajes terapéuticos, los ejercicios de respiración. En futuros videos profundizaremos en cómo estas técnicas pueden ayudar a mejorar la salud mental y la calidad de vida en general.